La semana pasada, en el primer culto, el segundo punto de la prédica, corrí mucho, de tal manera que no dejamos claro ciertas cosas que debemos tener en claro como discípulos y discipuladores de Cristo Jesús. Y por eso tuve a bien volver a tomar este segundo punto, que hoy día vamos a hablar, puesto nuestros ojos en el libro de Hechos. Vamos a leer el libro de Hechos del versículo 8 al versículo 18. O del 10, perdón. Había entonces en Damasco un discípulo amado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La semana pasada habíamos hablado del primer punto, que era del versículo 8 al versículo 10, la conversión de Saulo, el impacto que causó esa luz que vino del cielo en el corazón de Saulo, el impacto que causó el ver al Cristo que perseguía, al Cristo que él consideraba una secta, al Cristo que él consideraba que estaba muerto. Fue impactado porque le vio a Cristo resucitado. Y ese impacto produjo en su corazón una transformación. Y la semana pasada decíamos que eso era nacer de nuevo, un cambio de corazón en el interior, una transformación profunda que te puede llevar a decir al Señor: ¿quién eres? Y el Señor te responde: ¿quién eres? ¿Quién es Él? Un Dios grande, poderoso, fuerte, un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, pero también un Dios misericordioso, lleno de amor, pero nunca va a tomar por inocente al culpable. Nunca va a tomar por inocente al culpable. El culpable va a tener que pagar el precio de su culpa. Y por eso es que Cristo vino a pagar el precio de nuestras culpas, para que habiendo nosotros, como Pablo, siendo impactados por el Evangelio, podamos entregar nuestra vida a Dios, e inmediatamente Dios nos considera inocentes. Ya no me deben nada, Cristo pagó por ustedes. Y eso es lo que pasó con Pablo. Fue hecho un hombre nuevo. En palabras de Jesús, nació de nuevo. Amén. Y todo nacido de nuevo necesita un discipulador. Pero no solamente necesita un discipulador, sino que todo nacido de nuevo necesita hacerse discípulo. Todo creyente tiene la posibilidad de hacerse discípulo. Esto nos lleva a entender que no todo el que cree se vuelve discípulo, pero debería hacerse discípulo, porque solamente los discípulos siguen al Maestro. Hay gente que cree en Cristo, pero no le sigue. Hace su propia vida, sus propias formas, sus propias maneras. Pero el discípulo de Cristo tiene la marca que sigue a su Maestro. Así que, ¿quién es un discípulo? Porque aquí comienza el versículo
10 diciendo: había entonces en Damasco un discípulo, no un creyente, sino alguien que comenzó a seguir las huellas del maestro, alguien que comenzó a seguir la conducta del maestro, alguien que anhelaba parecerse a Cristo, que se forme el carácter de Cristo en su vida. Alguien así era Ananías. Y eso es un discípulo, alguien que anhela parecerse a Cristo. ¿Anhelas parecerte a Cristo? ¿O lo único que quieres es que Cristo sea la protección para lo que tienes? Que Cristo sea como el domo de hierro de los israelitas cuando le bombardean los árabes. Entonces no llegan las balas a ellos. Que Cristo sea mi protector, que Cristo sea mi defensor. Entonces, como Cristo, solamente eso quiero, pero no me quiero parecer a Él. No quiero seguir sus pasos porque sus pasos me tienen que llevar a la obediencia de Dios. Pero un discípulo sí, un discípulo es alguien que decidió, siendo creyente, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Mis pasos van detrás de Él. Lo que Él pone su pie, yo pongo ahí. Donde pone Cristo, yo pongo ahí. Por eso es que un cristiano, querido hermano, se vuelve un hombre que entiende, y un discípulo entiende que ya no es dueño de sí mismo. Ahora tiene un Señor. Ya no toma decisiones por sí mismo. Porque antes tomábamos decisiones por nosotros mismos, lo que más mejor nos parecía. Pero un discípulo dice: no, voy a hablar con mi Señor para ver qué quiere que yo haga. Y esa es la pregunta que Pablo hace cuando se encuentra con Cristo. La pregunta que nos da testimonio que su vida ha sido transformada. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí ve Dios que ese hombre quiere comenzar su discipulado. Entonces, ¿qué es discípulo? Discípulo es alguien que ha decidido seguir a Cristo, que anhela, que desea parecerse a Él. Y como anhela parecerse a Él, Él responderá con obediencia, con plenitud, los mandamientos y las peticiones de Jesús. Este es un camino que se inicia con el nuevo nacimiento, donde reconocemos quién es Dios, reconocemos quién soy yo, y decidimos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso que Jesús en Mateo 16, 24, para hablar del discipulado, dice así: Jesús luego les dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Por tanto, el discipulado siempre va a tener dos caras. Una cara que va a ser la gracia de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios. Esa es una cara de la gracia. Que tú y yo podemos ser perdonados, que podemos ser transformados, levantados por la obra de Cristo. Pero la otra parte de esa gracia, o la otra cara de esa moneda, es que esa gracia demanda compromiso. Esa gracia tiene compromisos. Por eso que Jesús dice: ¿quieres ser mi discípulo? Hermano querido, era el mejor maestro. Era la verdad hecho hombre que te diría: ¿quieres ser mi discípulo? Amén, yo quiero que me enseñe. Yo quiero que me instruya. Yo quiero que me dé un nuevo corazón, que me enseñe a mirar como Cristo, como Dios ve la vida. Amén, yo quiero eso. Pero inmediatamente dice: si tú quieres ser discípulo mío, pues tienes que negarte a ti mismo y tienes que cargar tu cruz. Por eso que la gracia tiene dos caras: el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también la demanda de compromiso de aquel que quiere ser discípulo. Cuando uno no tiene esas dos caras, cae en lo que los comentaristas bíblicos llaman la gracia barata. Y uno de ellos es un alemán, Bonoerges,
que dice así, la gracia barata. ¿Qué es la gracia barata? La gracia barata es la predicación del perdón de Dios, pero sin arrepentimiento. Levanta tu mano, recibe a Dios, pero no te arrepientas de esas cosas que tú haces. Porque Dios es perdonador, Dios es bueno. La gracia barata dice así. La gracia barata dice, puedes recibir el perdón aunque no te arrepientas de lo que tú eres y de lo que tú haces. La gracia barata también dice, no implica que te discipulen. No necesitas ser discipulado. Basta que has recibido, ya pasé al cielo. No necesitas parecerte a Jesús. Eso es lo que dice la gracia barata. No necesitas compromiso. La gracia barata predica la gloria de Cristo Jesús, pero sin la cruz de Cristo Jesús. Es como alguien que quiere ser un buen profesional, pero no suda, no se desvela, no se exige, sino cree que porque ha ingresado a tal universidad, ya porque ingresó va a ser el gran profesional. Esa es la gracia barata. La gracia barata, por tanto, es predicar el gozo de Dios sin sufrir por causa de su nombre. Hermano, el gozo está en tu corazón, pero no estás dispuesto a sufrir por causa de su nombre. Esa es la gracia barata. Es una gracia que te dicen que todo es suavecito, que todo es una bendición, pero no demanda ni te exige compromisos. Pero la palabra de Dios y un discípulo sabe que Dios le va a demandar compromiso, sabe que le va a demandar, le va a exigir formación de carácter, formación de actitud, y eso le va a llevar a poder decir, este se ha vuelto un discípulo de Cristo. Amén. ¿Y cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Qué necesitas? Decisión. Tomar tu decisión. Por eso que muchos han pensado que discípulo es el líder de la célula. No, hermano, cualquiera puede ser discípulo de Cristo. Y cualquiera puede discipular a alguien, como aquí Ananías es invitado a discipular en sus primeros días al apóstol Pablo. ¿Cómo responde un discípulo a la petición de su maestro? Segundo punto. Dice así, versículo 10, Ananías había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Ananías pues es un discípulo, no es un apóstol, no es un diácono, no es un evangelista, un sencillo discípulo, como podríamos ser usted y yo. Ananías es enviado a Saulo. ¿Por qué es enviado a Saulo? Porque todo aquel que nace de nuevo requiere la ayuda de un discípulo, hermano. Requiere la provisión, el constante cercanía, porque cuando uno nace de nuevo, nos volvemos enemigos del diablo. Y el diablo comienza a atacarte y te mete miedo y te mete temores y te mete pensamientos que no son correctos, para hacerte retroceder, para hacerte flaquear, para decirte tú no sirves. Y aunque Pablo fue un gran hombre, él necesitaba que alguien le discipule en los primeros días. Pablo necesitaba que alguien venga hacia él para que le diga, hay que orar así, lee esta palabra de Dios, agárrate de aquí. Mira, lo que te va a pasar es que te aseguro que en tu casa alguien se va a enojar. ¿Por qué te hiciste cristiano? Porque eso me pasó a mí. Y quiero enseñarte que eso son cosas que el enemigo pone para hacerte retroceder. Agárrate. Pablo era un hombre que necesita de un discipulador. Y Dios sabe eso, y por eso manda a Ananías. ¿Por qué usa Ananías para iniciar esta ayuda o este discipulado con Pablo? ¿Por qué le usa Dios a Ananías? Porque Ananías tiene dos características.
¿Cuáles son esas dos características? Vayamos a Hechos capítulo 2, 22, 12. Hay dos características que Dios busca en el corazón de alguien para que ayude a alguien a crecer en la fe. Hay dos características que Dios está buscando en alguien para decirle, ve, ayuda, hay alguien que necesita de tu ayuda. ¿Cuáles son esas dos características? Dice Hechos 22, 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos, de todos los judíos que allí moraban. ¿Cuáles son esas dos características? Piadoso. ¿Y cuál es la segunda característica? Tener buen testimonio de los demás. No dice que se sepa toda la Biblia, que tenga cursos de teología avanzado, que se haga líder de célula o líder de red, o que anhele ser pastor. Ahí recién va a poder ayudar. No. Dos características: piadoso y que tenga buen testimonio. ¿Qué es ser piadoso? Piadoso es alguien que tiene una armonía exacta entre sus principios y sus prácticas sagradas. En otras palabras, piadoso es la persona que dice, que vive lo que dice creer. Una persona que vive lo que dice creer. Ese es piadoso. Es alguien que cree, admira y valora tanto la palabra de Dios que decide caminar y obedecer las palabras de Cristo. ¿Y qué es tener buen testimonio? Tener buen testimonio es tener el carácter, la conducta y el hablar como Cristo. Son dos características que demanda la palabra de Dios y que Dios vio en el corazón de Ananías para que Ananías pueda ser usado. Estas dos características son necesarias y más que suficientes para poder ejercer la labor de poder ayudar a un recién convertido que se vuelva un discípulo de Cristo. Y Ananías responde a este llamado, como dice el versículo 10, heme aquí. Y así debería ser todo discípulo del Señor, responder a ese llamado. Heme aquí, Señor. Un discípulo se vuelve un hombre sensible al corazón y a la necesidad de otros. Y por eso Ananías responde, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde voy? Porque son en esos primeros momentos que el cristiano necesita ayuda. Y todos necesitamos de un discípulo del Señor. Una vez que Dios le habla y él responde, Dios le va a decir su petición. Versículo 11 hasta el versículo 12 dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. ¿Qué le está pidiendo Dios a Ananías? Le está haciendo una petición suicida, hermano. Ananías, ¿qué conocía de Saulo? Que era un perseguidor, que era alguien que destruía la iglesia y que tenía autoridad de las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén, y le estaban dando autoridad para que vaya a Damasco y en Damasco atrape a todos y los meta a la cárcel, a todos los cristianos. Y lo más probable, uno de ellos iba a ser Ananías. Y ahora Dios le dice a Ananías, vaya donde Saulo. Cualquier discípulo va a ser probado en su fe. La reputación de Saulo era ampliamente conocida. Y esta petición de Dios, así como a cualquiera de nosotros, nos hubiese parecido un suicidio. Pareciese que Dios hubiese dicho de Ananías, quiero que te eliminen, Ananías. Vaya que te eliminen.
Ananías habrá dicho: ¿en qué pecado, Señor? ¿Por qué me estás mandando con Pablo? Y por eso que Ananías en el versículo 13 dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías se resiste, a pesar de ser discípulo, objeta este buen propósito de Dios, como lo ha pasado seguramente a usted y a mí muchas veces, cuando Dios nos ha dicho cosas que para nuestro razonamiento, para nuestra lógica, para nuestra experiencia nos parece tan contrario, tan difícil. Él resiste a su petición. Él hasta pone en duda que Dios lo haya pensado bien. Señor, ¿será Saulo? ¿No será otro hombre? ¿Por qué Saulo, Señor? Piénsalo bien. Y esto es lo que habitualmente, hermanos, hacemos nosotros con el Señor, que en vez de obedecer sus órdenes, nosotros nos ponemos a objetar, y muchas veces no solamente lo objetamos, nos rebelamos, como lo pasó a Jonás. Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y dice la Biblia, y levantándose Jonás agarró su camello, pero en vez de ir a Tarsis, a Nínive, se fue a Tarsis, al lugar opuesto que Dios le dijo. Eso es rebelión. Dios diciéndole a Ananías: haz esto, y Ananías dice: Señor, tal vez no lo has pensado bien. Y hermanos, tú y yo somos como Ananías, ¿sí o no? Porque muchas veces Dios dice: ama a tu esposa. ¿Y qué le decimos? Sí, Señor, pero no le conoces a ella. Y el Señor dice: claro que le conozco, Gerardito. Claro que le conozco, Miguelito. Pero tú no eres mejor que ella. Claro que le conozco a tu esposa, pero no eres mejor que ella. Señor, pero mi esposo es un ogro. Claro que conozco a tu esposo, pero tú no eres mejor que él. Perdona a tu hermano. Señor, no sabes lo que me ha hecho. De la herencia que me iba a tocar 110 metros, me ha dado 90. Claro que conozco a tu hermano, pero tú no eres mejor que él. Y así le objetamos a Dios como Ananías. Señor, pero lo has pensado bien, pero seguro, Señor. Pero gracias a Dios que Ananías no fue como Jonás, que se rebeló. Ananías solamente le objetó a Dios. Ananías usó su intelecto. Dios no quiere que tú y yo seamos robots, hermanos amados. Dios, cuando nos llena de fe, no significa que tú y yo somos autómatas. Sí, Señor, a donde tú quieres. No, hermano querido. Dios quiere que uses tu razonamiento, tu pensamiento. Por eso que la fe no es contra la razón. La fe va más allá de la razón, pero no es nunca contra la razón. Se va más allá de lo que tú puedes imaginarte, pero nunca se opone a la razón. Y Ananías no se rebela, sino solamente objeta. Y tal vez tú estás objetando también, hermano querido, algo que Dios te ha dicho constantemente. Algo que Dios en su palabra te ha llamado a hacer. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, obedece a tus padres, vístete decorosamente, paga lo que debes, no te endeudes por terceros, deja la ociosidad, sé un trabajador. Eso dice la palabra. Eso habla la palabra. Y nosotros, pero señores, lo que pasa es que necesito, lo que pasa esto, lo que pasa lo otro. No te enamores de alguien que no es cristiano. Aquí hay bastante guapos y guapas. No, no me parece guapo. Deja que Dios limpie tus ojos. Hermano querido, quiero decirte algo bonito.
Todos no parecemos guapos, hermanos, cuando estamos terminando la universidad o en los últimos años. Todos estamos todos flacos, todo nuestro hueso parece. Si tú estás mirando cuerpo, carita, vas a elegir mal. Si tú lo que estás diciendo, esa chica es trabajadora, estudiosa, no me la pierdo. Y todavía ama a Dios. Te vas a dar cuenta que cuando va ya asentándose su profesión, todo se vuelve bello y wow, no me equivoqué. Por eso yo le bendigo a mi esposa que me ha elegido. Era todo un negrito, flaquito, todo. Ese pato es chambero, dijo, ese pato es... Y eligió bien. El Señor sabe lo que hace, amada iglesia. Y hermanos queridos, Ananías, si se hubiese quedado objetando o rebelándose ante Dios, hermano, y pensando solamente en su propia opinión, porque si usted no sabe, es que cuando usted no escucha a Dios, hermano querido, usted se escucha a usted mismo. Ni siquiera le escucha al diablo a usted mismo. ¿Por qué a usted mismo? Porque usted para con usted mismo las 24 horas. Y lo mejor es que usted piensa lo que le gusta. Nadie piensa opuesto a lo que quiere. Por eso que si tú no escuchas a Dios, y Ananías hubiese pensado, no, me va a matar Saulo, no, que me va a hacer esto, y no hubiese obedecido a Dios, hermano querido, se hubiese perdido el privilegio de ser un vaso útil en las manos de Dios. Porque el plan de Dios siempre se iba a cumplir. Sea que Ananías diga sí o no, Dios iba a tomar a alguien y iba a decir, ve y ayuda a Pablo. El libro de Esther nos enseña eso claramente. En el libro de Esther hay algo que sucede. Se necesita la ayuda de Esther. Esther es la única que puede ayudar porque es la reina. Y viene Mardoqueo y le dice, necesitamos tu ayuda. Y Esther dice, pero no puedo ayudarte porque el rey no me ha pedido. Y si me voy sin que me pida, me va a matar. Así que chicos, disculpen, quería, pero no puedo. ¿Cuántos han hecho así? Pastor, quiero, pero no puedo. Y mira lo que dice el libro de Esther. Entonces, Esther 4, del 13 al 14, dice así. Entonces Mardoqueo que respondió a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Lo que está diciendo Dios es, Dios va a salvar a su pueblo, sea contigo o sin ti. Amén. Dios va a llevar a esta iglesia a ser una iglesia discipuladora, celular, sea contigo o sin ti. Amén. Dios anhela que sea contigo. Dios quiere usarte. Dios quiere tomarte. Pero eres tú quien va a decidir. Sí, Señor, voy a donde tú pidas que yo vaya. Y hermano, obedecer a Dios tiene mucho sentido. ¿Sabe por qué, hermano? Pues nosotros no sabemos lo que se nos viene o lo que depara el mañana. Ananías no sabía a quién le iba a discipular. Al apóstol más grande que hubo. Al apóstol que impactó 3 continentes. Ananías no sabía a quién le iba a decir. Que si él desobedecía, otro lo hacía. Siempre me acuerdo de la pandemia que el 14 de marzo se abrió un restaurante, una pollería donde invirtió todo. Y el 15 de marzo el Estado dijo, se cierra. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasa, hermano, mañana. Por eso es bueno obedecer a la voluntad de Dios. Es bueno decir, Señor, lo que tú quieres, lo hago porque Dios tiene el mejor plan. Dios sabe lo mejor que es para ti y para mí.
Usted no puede estar como el marinero peleando con el capitán. Y el capitán dice, dispare por ahí. No, a mí me gusta disparar para acá. No, dile, sí, Señor, para allá voy. Así que, hermanos queridos, no pongamos condiciones al Señor. Aprendamos a obedecer, sí. Como dicen los adolescentes, pero es que no. ¿Cuántos padres han criado adolescentes? ¿Nos gusta eso o no? Levante su mano si te gusta eso. ¿Y cómo crees que se siente Dios contigo? Por eso les decía al inicio, la gracia barata es esa que te hace pensar que Dios no te va a decir nada. Que lo puedes hacer y Dios dice, bueno, mi amor es más. No, Dios demanda compromiso, hermano. Dios demanda compromiso, obediencia a la vida cristiana. Aunque la orden que le dio Dios a Ananías era peligrosa, él pone objeción, pero no la discute y obedece. ¿Por qué Ananías puede obedecer? Porque Ananías es sensible a la necesidad de otros. ¿Cómo nos volvemos sensibles a la necesidad espiritual de otros, hermanos míos? ¿Cómo mi corazón se puede transformar en un corazón sensible a poder ayudar a otro que necesita de Cristo? Solamente se puede hacer con un corazón íntegro. El salmista David en el Salmo 51:10 dice, oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Y esa palabra limpia en su original significa un corazón íntegro. ¿Y sabe qué significa un corazón íntegro? ¿Y sabe qué significa si yo quiero tener sensibilidad para ayudar a alguien a crecer espiritual? Yo necesito tener un corazón íntegro. Y un corazón íntegro significa que no está dividido. Que no está dividido. En otras palabras, poniendo el ejemplo de un matrimonio, sería que ese hombre solamente ama a su esposa y no ama a alguien más. No ama a otra mujer. Solamente el corazón íntegro, completo para Dios, puede darte sensibilidad para ayudar a otros. Cuando tienes el corazón dividido entre Dios y las riquezas, entre Dios y el mundo, entre Dios y tu comodidad, entre Dios y tu felicidad, cuando tienes el corazón así, es imposible que ayudes a otros. Se te va a tornar difícil, porque el otro amor te va a decir, y yo tenía un colega que cuando trabajaba en Parcona, que siempre pedía sus días de trabajo o sus guardias en Navidad, en Año Nuevo, y en todo lo que era feriado, Día de la Madre, Día del Padre. Pónganme a mí. Y uno decía, pero ¿por qué tú quieres celebrar? El problema es que tenía 3 amores. Y como tenía 3 amores, él se salvaba. Yo aquí haciendo mi guardia. Y muchos cristianos así. Tienen 3 amores. No es su único amor Cristo. Y cuando no es ese corazón íntegro, nos volvemos insensibles a lo que necesita la vida espiritual de ese nuevo. Ananías no es así. Ananías responde con ese corazón íntegro a Dios y corre hacia Pablo. Lo contrario a un corazón íntegro, hermano querido, es un corazón dividido entre 2 lealtades. Quizás por eso tú y yo podemos y debemos decirle como David al Señor, Señor, dame un corazón íntegro, que te ame solamente a ti, que te ame a ti sobre todas las cosas. Y hermano, en realidad eso es lo que pidió y enseñó Jesús. Cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo.
y a tu prójimo como a ti mismo. E inmediatamente el escriba que le preguntó eso dijo, bien, Señor, sí sé que ese es un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Sí sé. Cuando Dios escuchó de ese escriba eso, dijo, no estás lejos del reino. No estás lejos del reino. ¿Y por qué le digo eso, hermano querido? Porque un hombre llamado John Wesley, uno de los predicadores más grandes de Inglaterra, y que viene de Inglaterra a Norteamérica a evangelizar a los indios norteamericanos, a predicarles. Estaba exponiendo su vida cuando los indios mataban, él venía a exponer su vida. Pero leyendo Mateo 12:34, donde está ese versículo que dice, no estás lejos del reino de Dios, él les impactó y dice, ¿qué pasó? Y vuelve ahí a Nueva Zelanda, viaja, y ahí entre una reunión de los hermanos moravos que eran cristianos de esos tiempos, orando, él se postra y levanta su mano y dice, Señor, ahora sí te entrego mi corazón. ¿Cómo? Un evangelista, uno que parecía que está dando su vida, estaba cerca, pero no estaba dentro. Y él mismo dice cuando escribe su biografía, por primera vez sentí esa paz que dice la Biblia que tiene el que ha caminado, que camina con Dios. Por primera vez sentí ese gozo que dice la Biblia que tiene el que se encuentra con Él. Transformado, hermano. Y así, hermano, tiene que ser el corazón con nosotros íntegro para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué le revela Dios a Ananías? Versículo 15, a este hombre que va a obedecer le revela, ve, pues instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Le está diciendo a ese hombre que obedece, quiero decirte, tranquilo, Saulo va a ser un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. Hermano querido, cuando Dios habla algo de alguien así como de Saulo, le voy a usar y va a ser grandemente usado y va a llegar a reyes y va a llegar a grandes cosas. ¿Quién no diría, heme aquí? ¿Sí o no? Heme aquí, Señor, yo quiero ser un predicador, un evangelista, yo quiero hacer esto, heme aquí, que las multitudes. Pero le dice también, pero no lo va a hacer a su manera, porque la elección que tengo para Pablo tiene condiciones, dice el versículo 16. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando vemos las condiciones, ya no decimos, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué decimos? Heme aquí, envíale a Petita. Heme aquí, envíale a Julio. Heme aquí, pero ya no, con esas condiciones no quiero. Yo quería todo lo bonito, pero esas condiciones son fuertes. Y hermano querido, el sufrimiento de cada seguidor de Cristo es necesario, no es opcional. Y no es porque Dios desea que tú y yo suframos, hermano. O tampoco porque Dios con nuestro sufrimiento, Él se alegra. No, hermano querido. El sufrimiento me es necesario a mí, a ti, como al apóstol Pablo, porque el sufrimiento nos ayuda a ser moldeados a la imagen de Cristo. Nos ayuda a formar el carácter de Cristo. Pablo llegó a entender esto, que en su última carta a su hijo espiritual Timoteo le escribe y le dice en Timoteo 2:13, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No es que tú y yo debemos buscar sufrimientos, pero si estás en Cristo Jesús, te aseguro que va a llegar. Te aseguro que va a llegar. A todos nos va a llegar en algún momento, pues los sufrimientos transforman nuestro corazón. Pablo entendió que en el plan eterno de Dios, el sufrimiento, la soledad, la persecución, el dolor son elementos necesarios
para que nuestra vida sea transformada. Y como me acuerdo hace 4 meses atrás predicamos que los problemas, los que tenemos problemas, los que tenemos dificultades, ¿qué debemos hacer? Estar gozosos porque significa que Dios está trabajando en ti, que Dios está formando en ti. Amén. Cuando tú te escapas del problema, en realidad tú te estás escapando de la voluntad de Dios. Por eso que ese evangelio de la prosperidad que te dice, ata ese problema, ata eso, está queriendo escaparse de algo que ha dicho, tienes que atravesar esto, porque yo te estoy formando a ti. Y Ananías obedece la misión, y Ananías, versículo 17, dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ananías se levanta, se anima, dice, no importa lo que me vaya a pasar, aunque sé que Saulo, voy. Pero miren cómo Ananías le abre su corazón a Saulo. Hermano. Por eso que la iglesia de Cristo no es una religión, hermano. No es un club donde todos hacemos lo que queremos y como queremos. La iglesia de Cristo es una familia. Es una familia donde aprendemos a amarnos el uno con el otro. Si nunca has recibido amor en tu casa, no has tenido papá, mamá, pues cuando vienes a la iglesia de Cristo, a la familia, todos aquí van a aprender a amarte, te van a dar amor. Y aquí vas a aprender a recibir amor. Y un día que te llenes de amor, dar amor a otros. Porque somos una familia. Por eso no te resistas al abrazo. Hay gente que dice, no, que a mí no me gusta, no me gusta. Claro, yo entiendo, hay cosas que no nos gustan, pero son necesarias. Pero son necesarias. Porque somos familia. Amén. Somos familia. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Si no lo hubiese dicho, discípulo, ¿sí o no? Siervo, no, hermano. Lo que está diciendo es, el Padre tuyo es mi Padre. El Espíritu que corre por tus venas, corre por mis venas. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y no solamente es hermano, sino que como hermano ora por él. Mira cómo nos está enseñando cómo ayudar a los nuevos convertidos. Les muestras tu amor, tu amistad, tu hermandad. ¿Y qué más haces? Debes orar por ellos. Orar por ellos en su presencia, orar por ellos en su casa, pedir a Dios, Señor, ayúdale, guíale, guárdale. Oró por él. Y mientras oraba por él, el Espíritu Santo vino sobre Pablo. ¿Por qué pudo venir el Espíritu Santo sobre Pablo? Sobre Pablo. Porque Ananías tenía el Espíritu Santo. Nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. Por eso que esa relación con el Espíritu Santo tiene que ser continua, hermosa, para poder dar lo que ya lo tengo. Solamente que tiene que crecer en mi corazón, en mi relación con Dios. Al instante, dice, le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando un discipulador ayuda a alguien. Iba a tomar una mala decisión. De cuántas cosas el pastor Jesús me ha librado a mí cuando he ido a hablar y dice, pastor, quiero hacer esto. No lo hagas, cuidadito. Oh, Señor, no lo había visto. Un discipulador es el hombre que cuando tú te acercas te dice, eso que te está llevando a morir. Eso te está matando. Cuidado con esa decisión. Caen escamas del ojo y le ves claro y dice, verdad, no lo había visto como Dios quiere que lo vea. Pero hay muchos discipuladores que en vez de enseñar y que caiga la venda de los ojos, lo único que saben es toda su vida. De sus discípulos saben su vida, sus problemas, todos están. Y nunca le presentan la palabra para que caiga la venda de sus ojos y pueda tomar buenas decisiones. Y necesitamos abrir los ojos a una nueva forma de caminar con Cristo,
abrirle los ojos a una nueva forma de mirar, de pensar, de elegir a Cristo. En otra forma, en otras palabras, necesitamos que ese nuevo cristiano aprenda a tener una mente bíblica, una mente que razona conforme Dios quiere que razone. Porque el ser humano sin Dios, sin conocer esta verdad, está ciego. Su razonamiento, dice la Biblia, está entenebrecido. A lo bueno lo llama malo. Proverbios dice que elige caminos que le parecen buenos, pero su fin es un camino de muerte. Y por eso el discipulador es aquel hombre que está, o aquella mujer que le está enseñando a decir, no, así no, porque mira lo que dice esta verdad. Mira lo que tenemos aquí en la palabra. ¿Qué hizo Saulo después de que obedeció a Dios y se bautizó? Pero lo que me llama la atención de Saulo es que dice, y estuvo con los discípulos por algunos días. Ser cristiano en realidad es estar con la iglesia, hermanos amados. Hay algo que nos atrae de la iglesia cuando uno nace de nuevo. Hay algo que nos atrae. Es como nuestro panal. No importa cómo estábamos, no importa cuando uno nace de nuevo, no puedo dejar de estar en ese panal. No sé qué pasa ahí. A veces cantan bonito, cantan feo, no importa, pero cuando usted llego ahí, me animan, le levantan y salgo con otro corazón. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay vida eterna.